Paso, la abogada de la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda y criminóloga de la Universidad de Cambridge, experta en justicia restaurativa, la doctora Ana Kriwski. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por invitarme a una breve presentación. Ojalá este sea una abrebocas, después del almuerzo puede ser que abrebocas no cae bien, pero la idea es que entramos en un tema que tiene la posibilidad de ser explorado en gran profundidad. Vamos a verlo muy por encima y espero que lo que nos queda es la ansiedad de volver a mirar ambas experiencias. A mí me ofrecieron la oportunidad durante 15 minutos de hablar de justicia restaurativa y la forma en la cual la verdad puede a través de medios culturales aportar a lograr soluciones restaurativas. Y por ende también me invitaron a decirlo desde la perspectiva de Nueva Zelanda, un país que ha trabajado la justicia restaurativa ya desde hace muchos años, y de lograr el puente con algunas experiencias colombianas. Entonces, la definición de justicia restaurativa que ofrezco es la de la Red de Justicia Restaurativa de Nueva Zelanda, que creo que cubre los temas centrales que queremos explorar con ustedes. Es un tema muy abierto y culturalmente puede ser permeado por muchos de los temas que hemos visto en la sesión anterior y seguramente durante la mañana. Es un término genérico dado a los enfoques dirigidos a reparar daño causado, que van más allá de condenar y castigar el acto y buscan conocer las causas y las consecuencias. Se promueve la aclaración de responsabilidad, la recuperación y la justicia, basado en una actitud de colaboración y esfuerzo compartido para restablecer la paz entre las personas implicadas y la comunidad. Los valores que sobresalen en esfuerzos y procesos restaurativos son los siguientes. Son valores que pues, son compartidos con otras ponencias que hemos subido en el día de hoy: respeto, honestidad, humildad, recuperación de las relaciones, aceptación de la responsabilidad, remordimiento, reparación y solicitud de perdón, empoderamiento, esperanza y participación. Es muy importante lograr que el proceso restaurativo empodere, construye esperanza hacia el futuro, y lo hace no solamente basado en participación, sino fomentando hacia el futuro cada vez más participación. ¿Qué tiene que ver la justicia restaurativa entonces con el acuerdo de paz y en particular con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición? Yo considero cuando uno lee el acuerdo de paz es claramente una postura restaurativa. En particular la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, además de las audiencias públicas, está llamado a llevar a cabo pasos específicos para apoyar la construcción de la paz territorial. Entonces esto no es un proceso de documentar, registrar, averiguar. Es mucho más allá. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de construir y contribuir significativamente a la paz territorial. Si nos desplazamos a otra parte del acuerdo de paz y miramos lo que es la jurisdicción especial para la paz, la JEP puede dictar una sanción propia con enfoque restaurativo. Dicha sanción debe incluir la realización de un proyecto con alcance restaurativo que ha sido previamente consultado con las víctimas. Y aquí las formas de diálogos, las formas de acercamiento pueden ser culturales. En ese orden de ideas, yo llamo a la Comisión en este momento a buscar oportunidades, crear oportunidades para diálogos y encuentros restaurativos, especialmente para definir los proyectos con enfoque restaurativo que deben ser presentados a la JEP. Siento que la Comisión también puede generar diálogos y espacios de acercamientos restaurativos entre las muchas personas que nunca van a aparecer ante la JEP. La población colombiana no está llamado
masivamente aparecer ante la JEP. Muchas personas que quisieran contar algo de la verdad no van a tener que presentarse ni la JEP los van a querer recibir. Esa población, esa Colombia entera, de lo cual estábamos hablando ahorita, tiene el derecho a participar en la exploración y en el aporte, la contribución a la paz. La comisión puede abrirse entonces mucho más allá de lo que la JEP va a poder hacer. Y el acuerdo de paz habla de reuniones públicas y sesiones de contar la verdad de lo ocurrido, teniendo como intención fomentar valores de respeto, tolerancia, confianza entre las personas, con miras a promover relaciones incluyentes entre todos los sectores sociales, que respeten los derechos humanos de cada ciudadano. Eso es un propósito restaurativo. Entonces siento que la Comisión está llamada a nivel del territorio de gestionar espacios de diálogos restaurativos para aportar a la paz territorial. Y debe ir mucho más allá de víctimas y responsables, tal como los identificamos hoy día. Debe realmente aportar a la construcción de una paz incluyente, respetuosa de los valores que como colombianos queremos que sea parte del nuevo escenario nacional. Si yo fuera a reducir a 4 pasos principales lo que es la exploración de oportunidades para crear diálogos y acuerdos restaurativos, nombrarían estos 4 pasos. Hay que reconocer que hay una situación de conflicto o una situación donde se ha causado daño. Puede ser en un contexto nacional, comunitario, familiar, interpersonal o en un grupo étnico. Pero hay que haber un proceso de reconocer la situación de conflicto y daño causado. Es un esfuerzo después para preparar un posible diálogo restaurativo. Hay mucho trabajo que hacer en la etapa preparativa, es decir, hay que trabajar tanto con cada grupo que quiere participar en el diálogo para saber qué quiere lograr y qué va a aportar al diálogo, como para saber la voluntad de escuchar a los demás. La voluntad de escuchar y después juntos construir una forma de reparar el daño y lograr actos de restauración y reintegración. Realización del diálogo restaurativo como tal, entonces, es el momento, una reunión, varios encuentros donde esos participantes se acuerdan escenarios varios y distintos, escenarios únicos, donde van a sentar a hablar directamente de lo que ha ocurrido, de las responsabilidades, de lo que se quiere hacer para reparar ese daño, y es un espacio que por ende debe ser amplio, honesto y transformado. Si la Comisión se apunta a unos espacios amplios, honestos, donde la honestidad prima sobre la ventaja de la defensa estratégica o la litigación penal bien llevado, creemos que hay posibilidades de que ese espacio amplio que premia y busca y ofrece la honestidad es transformador. Y el acuerdo logrado para reparar el daño son esos actos de restauración en lo cual todos podemos participar. Actos de restauración no tienen un ámbito cerrado de trabajo forzado o de tantas horas de trabajo y servicio comunitario en un proyecto en lo cual los malos están haciendo el proyecto y los buenos estamos al pie mirando. Entonces, ¿cómo vamos a participar todos en los actos de restauración para promover la reconciliación y dejar las relaciones entre todas las participantes en paz y a salvo? Primero, quiero ofrecerles entonces una experiencia de un tribunal de Nueva Zelanda. El tribunal es montado como respuesta del gobierno de Nueva Zelanda a los muchos reclamos del pueblo maorí, a lo que fueron las contravenciones, los desconocimientos y las violaciones claras del Tratado de Waitangi. El Tratado de Waitangi, firmado en 1840 entre la representación del gobierno británico colonizador en ese momento
de Nueva Zelanda y los 7 tribus Maori, firmado, creo que no estaba ni seco la tinta cuando ya los británicos estaban violando. Digo británicos, pero británicos cada vez más cercanos a los neozelandeses, y la historia durante estos últimos años ha tratado de revertir esos desconocimientos y aberraciones. Entonces Parihaka es uno de ellos. Pero si vamos a ir a Parihaka, si van a ir conmigo a Nueva Zelanda y vamos a sentir una experiencia vital restaurativa, hay que empezar por los símbolos culturales. No empezamos por los hechos, empezamos por la gente. Y los símbolos culturales, por expresarlo de una manera, he traído pues lo que van a ser para el pueblo Parihaka, símbolos importantísimos. La pluma blanca para el pueblo Parihaka llegó a significar entre esas tribus Maori la resistencia pacífica a los colonizadores. El poel, que es la representación aquí de las esferas tejidos juntos, son dos, no son la forma casi de mantra, casi de baile, acompañan el baile, acompañan el canto, pero son la posibilidad de profundizar y el sonido va por dentro. No es un baile y un canto que va hacia el espectador solamente, no es un show, es una internalización de una expresión, de un sonido que me acompaña en el lamento, que me acompaña en la tristeza, que me acompaña en contar la historia de Parihaka. Parihaka entonces, en 1881, bajo un régimen de colonización británica, el gobierno nacional, las Fuerzas Armadas y grupos voluntarios de la población atacan al pueblo de Parihaka. Fue el resultado de una disputa por la tierra. El tema de fondo fue la tierra. Parihaka es un pueblo fundado en 1866 por personas Maori, desplazado de otros lugares por la misma confiscación de tierras. Un pueblo con una postura de resistencia pacífica, una resistencia a los continuos desalojos y al trato de los colonizadores que amenazaban su supervivencia. En Parihaka, la convivencia y el planteamiento frente al gobierno nacional son liderados por dos sobresalientes pastores Maori, Tohu Kakaki y Tiwiti, o Ronomai. Estos líderes funden su pueblo con base en la fe y su honor por su etnia, la igualdad, la autosostenibilidad y el respeto y buena fe hacia los demás, incluyendo los colonizadores. Más allá de la resistencia de sus pobladores, Parihaka fue un lugar de reunión Maori de diferentes tribus de distintas partes del país, y llegó a ser un centro de poder Maori para discutir temas claves de la guerra, el rol y el futuro de Maori en Nueva Zelanda. En este proceso de contar estos detalles, yo sí también quiero dejar claro, estamos compartiendo detalles, estamos compartiendo un sentimiento muy vital de un pueblo que en su proceso de entender cómo sería su vida en Nueva Zelanda con la población Pakeha, blanca, que llegaba de afuera, reclama hoy día, y yo lo respeto, el derecho a contar su propia historia. Yo no estoy contando su historia. Yo no tengo derecho a contar su historia. Pero sí estoy dispuesto a compartir unos detalles con ustedes para ilustrar lo que este pueblo logró en términos restaurativos con su ejemplo, con su determinación y obviamente su resistencia pacífica. Si fuéramos a hablar de los daños causados, podríamos hablar del hostigamiento anterior al ataque en 1881, el resultado mismo del ataque y las acciones posteriores, incluyendo detenciones y encarcelamiento de los hombres por 2 años en juicio,
en cárceles lejos de sus familias y comunidad, la destrucción del pueblo físicamente, la erradicación de sus cultivos, la dispersión de sus animales y el robo de sus pertenencias sagradas, violaciones a las mujeres maorí y desplazamiento forzado de la población. Parihaka fue una comunidad con hasta 3.000 residentes en la década de 1870. Hoy día hay 40 residentes permanentes, pero hay 3 lugares de reuniones para el pueblo maorí que se vuelven muy significativos. Se mantienen abiertos y activos para celebraciones, reuniones y conmemoraciones. Y en el proceso de su lucha, como hemos dicho, hubo símbolos culturales de gran significado. La lucha de Parihaka para ser reconocido, que el daño se fuera reconocido, que las reuniones preparativas de un acuerdo restaurativo fueran llevados a cabo, etc. Están aquí algunos detalles de eso. El gobierno de Nueva Zelanda reconoció el daño causado en investigaciones desde 1926 y hubo otro nacional gubernamental en 1996. Desde 1991 el gobierno nacional de Nueva Zelanda está ofreciendo sus disculpas, pero ¿de qué manera? ¿En qué tono? ¿Cuál era la forma? ¿Quiénes fueron los invitados? Las reuniones preparativas realmente para el diálogo restaurativo bajo el contexto del Tribunal del Treaty de Waitangi, reconociendo el daño causado y que las iniciales disculpas habían sido totalmente insensibles culturalmente hablando. Se logra un grupo de trabajo que trabaja un par de años para llegar en el año 2016 a la conversación restaurativa. Esa conversación duró otro año y en 2017, en junio del 2017, se firma en una ceremonia que quisiera compartir con ustedes brevemente, se firma el documento de reconciliación. Se firma incluido en ese documento la historia como los maorí de Parihaka recuerden lo que ocurrió. Se firma un acuerdo de relaciones basados en confianza mutua, se crea el Foro Anual de Líderes y la igualdad de condiciones a partir de enero de este año entre el gobierno de Nueva Zelanda y los maoríes de Parihaka, y se crea el Fondo para los proyectos de desarrollo para Parihaka. Si yo tengo que correr es un problema de respeto. Yo quisiera que esto corra y ustedes sacarán de lo que ellos hacen y dicen lo que pueden. Corremos el video, pongámoslo. Y los 17 puntos culturales que generó esta ceremonia, que son de utilidad para la discusión, creo, de hoy, son 10 puntos donde se reescribió la historia del día del ataque. La ceremonia está diseñada para cambiar la historia del día del ataque.
gobierno de Nueva Zelanda, liderado por uno de los miembros de la comunidad de Parihaka. Es la única manera que ellos pueden acercarse. Pero los niños y los adultos que están cantando y bailando nos están dando la bienvenida. Quieren que vengan. Los reciben bien. Que aquí se está firmando. Este documento de reconciliación incluye muchos elementos de restauración. Se cuenta la historia en los dos idiomas. Se cuenta la historia tal como el pueblo de Parihaka recuerda y por memorias escritas y orales lo vuelve a construir. El documento es firmado por todos los que quieren de Nueva Zelanda. Todos fueron afectados negativamente por esta experiencia. Hakka, Maori, mestizo, recién llegados, firmen el documento para decir, nos hacemos partícipe de esta experiencia de restauración. Sí, yo sé que no tengo tiempo para hablar de Llano Grande, pero cosas parecidas están empezando a ocurrir en Colombia. Llano Grande es una zona veredal de transitorio hacia la normalización de la paz. El episodio que más marca en términos culturales es ese proceso, aunque ha sido acumulativo desde que llegaron en diciembre del 2016. Todo el año pasado realizaron una serie de encuentros, el sancocho y las conversaciones sobre qué había perdido cada uno. Los procesos de Semana Santa, de Navidad. Los encuentros fueron múltiples y muy variados entre policías, paramilitares, miembros de la comunidad y la FARC. Vamos a simplemente mostrar una última cosa. Pero el culmino, quizás en términos culturales, el más reciente fue en junio de este año, donde Sergio Cabrera llevó su película Golpe de Estado y mostró que Golpe de Estado puede ser una película que se hizo realidad. Esta iniciativa llegó por ARN y Consejo de Reincorporación, Consejo Nacional de Reincorporación, y nos agradó muchísimo porque en realidad bueno, es como el día a día de nosotros acá, solo que la gente que nos visitó ayer pues no lo habían visto así. Escuchaban que en Llano Grande se coordina toda actividad entre todos los que están allí involucrados en la etapa de implementación, pero no se había dado ya. Por eso surge la idea de golpes de estadio 2, que viene a ser la materialización de esa metáfora del maestro Sergio Cabrera. Uno nunca enseñó esto. En el tiempo de la violencia, no, es que esto no se veía. Es que yo creo que a uno le corran por la cabeza. Pero todo esto que significa para la comunidad, y no para la comunidad, sino para el municipio. Esto significa que este proceso ha sido un proceso muy valioso para Colombia, para nosotros, los que somos amantes y amigos de la paz. Y esto es un sueño desde el cual muchas personas en la comunidad, en la Bemba y en Colombia, yo creo que es un sueño del cual no quisieran despertar. Lo importante de este evento de golpes de estadio nos permitió
que esa película no fuera simplemente una película, sino la realidad, y poder hablar desde la realidad, desde la vivencia, lo que es tener al lado un exguerrillero, un paramilitar, y ver cómo están llevando ese proceso de reinserción y ese proceso de que nosotros como víctimas confiemos de que realmente ese proceso va por buen lado y que esto es de todo, no es simplemente de ellos o del gobierno, sino de nosotros también como territorio y como víctimas sobrevivientes que estamos dispuestos a dar ese paso y que trabajemos de la mano en torno a una Colombia mejor, una Colombia incluyente y una Colombia donde ya no haya más violencia, sino que nos dediquemos a sacar adelante la memoria para no repetirse. Yo creo que es un primer paso muy fuerte hacia la reconciliación, tener diferentes actores armados que antes se buscaban para matarse y hoy se convocan a ver un partido de fútbol, a conversar sobre el fútbol, a conversar sobre la reconciliación. Es muy poderoso, o sea que es posible la reconciliación. Es posible que estas personas que antes hicieron la guerra hoy estén conversando para dejarnos una tierra abonada sin odios para las presentes y futuras generaciones en Colombia. Buenas amigos y amigas de Orientes, estamos en Llano Grande, en Dabeiba, en el campamento donde las FARC se han concentrado, un grupo de las FARC se ha concentrado para hacer su reinserción a la vida civil de Colombia. 20 años después estoy con Sergio Cabrera viviendo golpe de estadio. Sergio, ¿qué significa para ti estar aquí hoy, 20 años después de tu película, viviéndolo en la vida real? Pues ha sido una experiencia muy emotiva, muy emocionante, porque pues cuando se hizo la película la posibilidad de que hubiera un proceso real de paz era un sueño, era una utopía. Y de hecho la película empieza con un letrero que dice: esta película no está basada en hechos reales, ojalá. Pero pues descubrir que 20 años después ese sueño se hizo realidad es muy emocionante. Ver una sala llena de excombatientes, ¿no? Ex paramilitares, guerrilleros, policías, gente del pueblo unidos, mirando la película ayer y mirando el partido hoy, muestra que el país ha evolucionado, que la tolerancia empieza a ser más fuerte y da esperanza sobre el futuro. Llano Grande y Dabeiba no es un proceso restaurativo completo, concluido. Esta reconciliación ha sido construida sobre el perdón de muchas víctimas. Algunas de esas víctimas ya están siendo reparados por el Estado, pero el diálogo restaurativo y el espacio de crear esos diálogos de reconstrucción de una paz propio, basado en el reconocimiento de la verdad de los hechos que ocurrieron en Dabeiba, eso está por realizarse. Quizás la Comisión tomaría la iniciativa para crear esos espacios. Creo que Dabeiba y Llano Grande en particular está ansiosa de esa posibilidad. Mil gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Natalia Bautista, coordinadora docente e investigadora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la paciencia. Esta es una hora difícil para hablar porque todos deben estar pensando en
en sus pasiones, ¿sí? En satisfacer el deseo del hambre. Entonces, gracias por la paciencia, muchas gracias a Yolanda Sierra, mi querida colega. Gracias también a todos los funcionarios de nuestro sistema integral de justicia transicional, ¿sí? A los funcionarios o las personas que estén aquí, que trabajan en la JEP, que trabajan en la Comisión de la Verdad y en la Unidad de Personas Desaparecidas. Creo que el intercambio entre la academia y ustedes pues, es importante también. Bueno, yo soy profesora de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, y el tema que voy a tratar hace parte, digamos, de una investigación que llevo adelantando desde hace ya más de un año en el marco de un convenio de cooperación que tenemos en la universidad, entre la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Johannesburgo de Sudáfrica. ¿Sí? Es una pregunta a la cual, digamos, es el tema de investigación. Yo he llegado aquí por una pregunta muy particular, ¿sí? De corte filosófico, ¿sí? Yo los voy a pasear entre el mundo de la metafísica, de las ideas, de lo metateórico y de cómo la cultura, lo que están las costumbres en el eto, ¿sí? Los valores culturales pueden llegar a tener un diálogo con eso, ¿cierto? Y además cómo el derecho, ¿sí? Puede entrar en el diálogo, ¿sí? Puede entrar a llegar a reconocer, digamos, la validez y la vigencia o la relevancia de esas prácticas de la vida ética, ¿cierto?, de una comunidad. El caso que les voy a exponer es de la así llamada, ¿sí? O sea, yo pongo aquí filosofía social del Ubuntu, algún antropólogo, un sociólogo me regañará, ¿verdad? Bueno, así se citan los manuales de justicia transicional, y ese concepto es así como nos llega a nosotros los abogados, y a un jurista. Entonces mi óptica es de jurista, ¿sí? Y para este caso particular, pues voy a trabajar en cómo esa filosofía del Ubuntu en Sudáfrica, ¿sí?, fue un factor de legitimación de un proceso de transición que estaba marcado por un sistema de amnistía, ¿sí?, que a diferencia del caso colombiano, ¿sí?, existía la posibilidad de reconocer una amnistía aún en caso de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Aquí estamos diciendo que no hay amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos y de violaciones al derecho internacional humanitario. Pues en Sudáfrica, ¿sí?, antes de la existencia, ¿sí?, de la Corte Penal Internacional, en Sudáfrica se planteó esa posibilidad y se hizo así, ¿sí? Entonces la primera pregunta que le surge a uno como jurista y sobre todo como penalista, ¿sí?, corrigido, es ¿cómo es posible que una filosofía social, ¿sí?, sea capaz de legitimar el perdón penal? Y la pregunta, digamos, esa pregunta me va a acompañar, voy a hacer un énfasis en cómo además una filosofía social como es la del Ubuntu, ya vamos a ver qué es eso, ¿sí?, tiene además la capacidad de darle, ojo, un mayor valor a la verdad, ¿sí?, al valor de la verdad dentro del sistema, digamos, de valores que tenemos en la justicia transicional, en el caso sudafricano. Yo quiero comenzar, obviamente soy abogada, la referencia normativa mía para comenzar esta charla, ¿sí?, es el preámbulo de la Constitución de 1996 de Sudáfrica, la Constitución vigente. Y quiero que pongan un poquito de atención y me disculpo con ustedes que deben estar cansados. La búsqueda de la unidad nacional, el bienestar de todos los ciudadanos de Sudáfrica y la paz requiere reconciliación entre la gente de Sudáfrica y la reconstrucción de la sociedad. La adopción de esta Constitución cimenta los fundamentos seguros para la gente de Sudáfrica para trascender las divisiones y la lucha del pasado que generaron graves violaciones a los derechos humanos, la transgresión de principios humanitarios en conflictos violentos y un legado de odio, miedo, culpa y venganza. Y ojo, esta es la cita más importante. Estas ahora pueden ser abordadas sobre la base de que hay una necesidad de comprensión, no de venganza, una necesidad de reparación, no de retaliación, una necesidad de Ubuntu, no de victimación. Para avanzar en dicha reconciliación y reconstrucción, se concederán amnistías respecto de estos actos, omisiones y crímenes asociados con objetivos políticos y cometidos en el curso de los conflictos del pasado. Para este fin, el Parlamento, bajo esta Constitución, adoptará una ley determinando una fecha de corte, que será la fecha del 8 de octubre de 1990 y antes del 6 de diciembre de 1993, y proveyendo los mecanismos, criterios y procedimientos, incluyendo tribunales, si es el caso, a través de los cuales se manejará la amnistía en cualquier tiempo después de que esta ley sea promulgada. Con esta Constitución y estos compromisos, nosotros, el pueblo de Sudáfrica,
abrimos un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, ¿sí? Quiero hacer un énfasis, ¿sí?, en la cita, en esta cita que está subrayada, ¿sí?, en una necesidad de Ubuntu y no de una victimización, ¿sí? ¿Cómo es posible que un constituyente haga referencia a una filosofía social en el preámbulo de su constitución y lo marque como un principio fundamental de la transición? ¿Y cómo es posible que una constitución, ¿sí?, ¿sí?, sea el fundamento también de una transición a la democracia? Muy bien, para contextualizar a las personas que a lo mejor no sepan qué ocurrió en Sudáfrica, el régimen del apartheid es una palabra de la lengua afrikaans, ¿sí?, de un pueblo, digamos, que viene de lo que son los Países Bajos, ¿verdad?, que emigraron hacia el territorio sudafricano desde época de colonialismo, junto también con personas, digamos, de lo que hoy es el Reino Unido, ¿verdad?, digamos, en la búsqueda de lo que es el oro y el diamante, ¿sí?, y fueron colonizando esos territorios que estaban habitados, ¿sí?, primeramente por las especies de los animales, que el primer genocidio, entre comillas genocidio, fue respecto a las especies animales, ¿verdad?, y también empezaron, digamos, a colonizar y a esclavizar y a explotar a las numerosas tribus, digamos, que existían en ese momento, los aborígenes de ese territorio sudafricano. Muy bien. Ese es, digamos, el antecedente del apartheid. Existe allí, y en 1948, o esa es la fecha, digamos, el año que se cuenta como el inicio oficial de este régimen de separación de razas, ¿verdad? Esta fotografía que ven ustedes allí es una fotografía que tomé en el Museo de la Memoria en la comunidad de Sharpeville, y lo que ven ustedes allí es un pasaporte, ¿verdad? Bueno, eso representa una forma de restricción de los derechos fundamentales, de las libertades individuales, ¿cierto?, de los derechos de primera generación de los ciudadanos sudafricanos, ¿verdad?, que no eran blancos, ¿sí? Toda aquella persona que fuese clasificada según su sistema, digamos, de clasificación racial, que no fuese de color de piel blanca europea, que era la raza superior, la verdaderamente ciudadana, debía aportar este pasaporte, ¿cierto?, que lo identificaba, decía a qué tipo de raza o grupo racial pertenecía, ¿sí? Existían los blancos, la gente de la India que emigraba de la India, y estaban los mestizos, los colored, ¿no?, decían ellos. Si usted no portaba ese pasaporte, podía llegar a ser detenido. Si usted portaba ese pasaporte, ¿sí?, y era una persona no blanca y estaba circulando, por ejemplo, en las calles de una ciudad más allá de las 6 de la tarde, ¿sí?, era detenido y era llevado, por ejemplo, a la cárcel, ¿sí? Imagínense, la cárcel solamente por circular más allá de una hora autorizada, ¿sí? Las personas de color, ¿sí?, negras o indias, no podían ir a los mismos establecimientos educativos que los blancos, ¿sí?, ni a los mismos centros de salud que los blancos, ¿verdad? Además, ellos fueron, digamos, ubicados en zonas, digamos, más allá del casco urbano, suburbanas, ¿cierto? Y además fueron obligados a pagar arriendos en casas que ni siquiera eran de propiedad de ellos. Ellos ni siquiera tenían la posibilidad de ser titulares de un bien raíz, ¿sí? La propiedad privada no era un derecho para ellos, así como el voto, ¿sí? Imagínense ustedes, esta es la constelación, este era el régimen del apartheid. Muy bien, cuando comenzó este régimen, ¿sí?, las personas que eran discriminadas, que eran excluidas, se unieron, iniciaron un movimiento político, digamos, de resistencia pacífica, ¿verdad? Comandada por el partido del ANC, ¿sí?, el African National Congress, ¿sí?, parte de ese partido era nosotros lo conocemos, Nelson Mandela, que ha sido como la figura, digamos, emblemática, aunque había muchas personas más que Nelson Mandela y otros movimientos, digamos, él es la persona, digamos, el símbolo de esa resistencia, ¿cierto? Muy bien, esa resistencia era pacífica hasta el 21 de marzo de 1960, en una población que queda un poco más al norte de la ciudad de Johannesburgo, ¿sí?, se cometió una masacre que se llama la masacre de Sharpeville. Sharpeville es el nombre de esa ciudad, ¿verdad? Y lo que sucedió ese día fue que en todo Sudáfrica las personas de este movimiento político de resistencia decidieron salir a manifestar en contra del alza de esos arriendos, ¿sí?, en contra de la obligación del uso de ese pasaporte, ¿sí?, y por primera vez el régimen del apartheid respondió con el uso indiscriminado de la fuerza y masacró a 69 personas y dejó heridas a unas 180 más o menos, ¿sí? Cuentan las personas, nosotros tuvimos la oportunidad con Yolanda de estar en esa comunidad, ¿sí?, cuentan que ese día, ¿sí?, era tal, digamos, el cuadro era tan dramático, ¿sí?, que cayó la lluvia y la lluvia hizo que se formara un río, ¿sí?, y ese río del agua era un río de sangre, ¿verdad?
Muy bien, aquí está el monumento que visitamos con Yolanda Sierra, ¿cierto? Los pilares que ven ustedes ahí, pues es la representación de las personas que fallecieron ese día, que fueron asesinadas, ¿sí? Y el canal del medio representa ese río de sangre. Muy bien, muchos de los líderes de la resistencia, a partir de allí en 1960, la resistencia ya no puede ser más pacífica, los estaban matando. Las masacres de Sharpeville se repiten en todo el territorio sudafricano y ellos deciden emprender una lucha armada, ¿sí? Estaban ubicados los líderes de la resistencia, ¿sí? En una granja de Lilliesleaf en Johannesburgo, ¿cierto? Fueron descubiertos y estaban siendo espiados por los funcionarios del régimen, son capturados y Nelson Mandela junto con los otros líderes del movimiento de la resistencia y fueron llevados a la isla Robben Island, ¿sí? A la isla Robben, ¿sí? Al frente de la ciudad del Cabo, en el suroccidente del África, y esa es una fotografía porque también estuvimos allá, ¿sí? Muy bien, en este marco, digamos, de situación, ¿sí? De situación de un régimen que excluía a las personas, ¿sí? Estando ellos en la cárcel, empiezan a negociar con el régimen, ¿sí? Primeramente la liberación de los presos políticos, ¿cierto? Después se llega, digamos, a la expedición de una constitución intermedia en el 93. Finalmente, en el 27 de abril de 1994, ¿sí? Es nombrado Nelson Mandela como el presidente, ¿sí? Por el partido del ANC, ¿cierto? Y en el 96 se expide esta constitución a la cual he hecho alusión yo al principio de mi intervención. Muy bien, en ese momento, digamos, de transición, ¿qué sucede? ¿Sí? Los líderes del partido del ANC deciden negociar, ¿sí? Su libertad y la transición a la democracia, es decir, el desmantelamiento de todo un sistema autoritario, ¿sí? A cambio del perdón penal, ¿sí? A cambio del perdón penal. Fíjense ustedes, graves violaciones a los derechos humanos a cambio de un perdón penal. ¿Por qué es eso posible? ¿Sí? ¿Por qué es eso posible? Bueno, ellos dijeron, vamos a condicionar el perdón penal, ¿sí? A cambio del reconocimiento de la verdad de los hechos, ¿sí? De reconocer nosotros mismos en el territorio sudafricano que el régimen del apartheid o el apartheid es un delito de lesa humanidad, que las conductas que se cometieron en el marco de ese régimen son delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y vamos a reparar además a las víctimas. Muy bien, estos son, digamos, las otras comisiones que acompañaron además el nacimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, como la pueden ver ustedes, la de tierras, derechos humanos, género y juventud. Muy bien, entonces ellos deciden constituir una Comisión de la Verdad, ¿sí? Con 17 comisionados, ¿cierto? Estaba el Comité de Amnistía, Derechos Humanos, una unidad de indagación, un comité de reparación y una unidad de investigación. El comité de amnistía definía cuándo procedía ese perdón penal, ¿sí? ¿Cuál era la condición? Que se declarara, se revelara plenamente la verdad de los hechos, ¿sí? Seguidamente, esos hechos tenían que tener una relación teleológica, ¿sí? Con el régimen, ¿sí? Con el régimen del apartheid o ese conflicto, digamos, esa situación que se estaba generando ahí, ¿sí? Además era posible perdonar, lo que les había dicho, perdonar la pena a los casos de las graves violaciones a los derechos humanos. Muy bien, la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento es: ¿cómo es posible que un pueblo, una sociedad que ha padecido graves violaciones a los derechos humanos sea capaz de perdonar, ¿sí? Condicionado, ya les dije, bajo esos criterios, pero sea capaz de perdonar, ¿sí? A quienes durante décadas, ¿sí? Les cometieron, pues, estas conductas graves, ¿sí? Les infligieron dolor? Entonces, los estudiosos, ¿sí? De justicia transicional, especialmente aquí me hago referencia a un filósofo de la Universidad de Johannesburgo, Tadeusz Metz, ¿sí? Dicen que las tribus aborígenes, ¿sí? Del África, de Sudáfrica, del subsahara hacia el sur africano, ¿sí? Tienen una forma particular de entender el mundo, ¿sí? Tienen una forma que no es individualista sino comunitaria de entender el mundo. Si usted parte de una concepción, ¿sí? De un Weltanschauung, de una forma, de una cosmovisión, una forma de entender el mundo individualista, usted necesariamente va a entender que el asunto de la justicia es retribución, ¿sí? Es mera retribución, es mera satisfacción de un interés particular individual, de la venganza, de la imposición del mal por el mal en la pena o de la reparación en un sentido civil individual. Muy bien, el Ubuntu no opera así,
¿Qué es el Ubuntu? Ha sido descrito de muchas formas, ¿sí? Lo encontramos, digamos, en estos ensayos de Tadeusz Metz y en ensayos, en el libro sobre todo de Desmond Tutu, que fue el director de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Ojo aquí, un ser humano es un ser humano solo a través de otros seres humanos, ¿sí? Una persona es una persona a través de otras personas. Paréntesis, esto ya lo había dicho Fichte también en el idealismo alemán, ¿sí? Es una forma de constituir una relación interpersonal de reconocimiento recíproco. Desmond Tutu nos dice, en lengua bantú, you, u, nobuntu, eres generoso, eres hospitalario, eres amistoso, considerado y piadoso, compartes lo que tienes. Mi humanidad está coordinada, necesariamente vinculada en la tuya, pertenecemos a un puñado de vida. Decimos que una persona es una persona a través de otras personas. No se trata de yo pienso, luego existo, soy un humano porque pertenezco, participo y comparto. Armonía, amistad y comunidad son los bienes supremos. La armonía social es para nosotros el sumum bonum, el bien superior. Muy bien. Esta forma, digamos, de entender la relación del individuo y la comunidad es bastante interesante para los estudiosos de la justicia transicional. Primero, si usted le da mayor valor a lo que es la comunidad, la armonía y la solidaridad, ¿sí? A partir de ahí usted puede generar un modelo de reconciliación, ¿sí? Reconciliación nacional, dice Tadeusz Metz, ¿sí? A partir, entonces, lo que estamos diciendo es las comunidades aborígenes y también en Colombia, que esa es la segunda parte de mi investigación, ¿sí? Nuestras comunidades indígenas y también afrodescendientes, así como en Sudáfrica, tienen valores, ¿sí? Que permiten entender mejor la justicia o el sentido propio, la esencia de lo que es la justicia transicional o lo que es la justicia restaurativa, estaban hablando aquí, ¿sí? Muy bien, hay modelos de reconciliación. En la medida en que yo pueda aislarme de mis intereses egoístas y darle mayor valor a la paz, voy a entender otras formas de reparación o de respuesta jurídica, ¿sí? A daños que en este caso se dan en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces dice, el restablecimiento del derecho se da como un asunto del restablecimiento del bienestar, la paz y la armonía del grupo. La respuesta del derecho no atiende a los fines de la justicia retributiva. Las reparaciones se realizan en atención a la consideración de las familias y los valores comunitarios. Muy bien. Además, encontramos en las investigaciones, y esto sobre todo en los diálogos con los miembros de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, como Faisal Randera y la comunidad Kulumani, cuando les preguntamos a ellos qué es el Ubuntu, ellos nos decían, el Ubuntu es respeto, ¿verdad? El Ubuntu es respeto. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución del 96, ¿sí? La Constitución del 96 sudafricana parte del reconocimiento mínimo del otro como persona, del otro como igual, del otro como un sujeto de derechos, y es el mínimo reconocimiento, y eso está ya en el Ubuntu. Fíjense que va más allá de lo que sería una filosofía occidental. Y por último, digamos, ¿cuál sería la otra influencia? Digamos que uno podría ver allí la influencia del Ubuntu en el manejo, digamos, del concepto de la verdad y la transición de Sudáfrica. Es que hay un escritor, digamos, hay un ensayo de un escritor que se llama David Taylor, y él dice que además la forma en que se dieron las audiencias de la Comisión de la Verdad, ¿sí? va muy de la mano, digamos, de las tradiciones mismas de las tribus, ¿sí? Dicen que la Comisión de la Verdad les dio la oportunidad de contar su historia, storytelling, dicen ellos. Esa forma de la narrativa, de contar la historia, es una forma de superar, ¿sí? De superar su condición de víctima, ¿sí? Y de darle mayor valor a lo que es la memoria y la verdad. Ya, lastimosamente por razones de tiempo no puedo hacer más reflexiones metafísicas, metateóricas que quería hacer aquí, pero estas son, digamos, los tres aportes, ¿sí? De una filosofía social, ¿sí? Que le da un mayor valor o que está concebida, ¿sí? A partir del sentido de lo que es el individuo como parte de una comunidad, como parte de ese todo, ¿sí? De una concepción filosófico-política comunitaria y no individualista. Y aquí, para concluir, hago otra referencia a Tadeusz Metz, ¿sí? Si nuestro sistema de derecho sigue pensando y desarrollando las categorías de la justicia, ¿cierto? Y la reparación y la pena también en ese sentido individual, eso siempre se va a quedar obsoleto en el marco de un contexto, digamos, de conflicto armado, de regímenes autoritarios, ¿sí? O de graves violaciones a los derechos humanos, ¿sí?
Es como un llamado de atención, digamos, o una invitación a ver esos valores culturales y cómo esos valores culturales sí pueden plantearnos a nosotros unos verdaderos modelos de justicia transicional, de justicia restaurativa, del manejo de la verdad, de comprensión de la función de la pena, de la reparación civil, etc. Eso es una revolución, digamos, que se puede llegar a plantear a partir de la consideración de este valor cultural. Gracias. Damos paso a Liliana Mendoza, abogada, doctoranda en Historia de la Universidad Federal de Ouro Preto, magíster en Derechos Humanos y Democratización. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar ser breve para dar fluidez al evento. Muchas gracias por estar aquí. Lo que les vengo a presentar hace parte de unas aproximaciones que estoy desarrollando en Brasil en el doctorado y con la doctora Yolanda aquí en el grupo de investigación en Derecho, Arte y Cultura, que trabajamos en el tema de reparación simbólica. Entonces, cultura, verdad y justicia en Guatemala, Brasil y El Salvador. En las violaciones graves a los derechos humanos existe intrínsecamente un carácter simbólico en cualquier reparación que sea ordenada. O sea, como resulta imposible devolver a la víctima al estado anterior al daño, las compensaciones y en general las medidas de reparación son esencialmente símbolos que intentan reparar lo irreparable. En reglas generales, la jurisprudencia internacional de los derechos humanos viene llevando a cabo diferentes fallos que están encaminados a una diversidad de medidas reparatorias que incluyen el pedido de disculpas públicas, medidas simbólicas materiales y cambios de nombre. En Latinoamérica, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido formando una serie de preceptos sobre la verdad en escenarios de posconflicto. Las comisiones de la verdad aparecen como un mecanismo de justicia transicional usado por algunos estados para poner fin a la violación sistemática de los derechos humanos. Así pues, encontramos que a partir de 1970 encontramos una ola de comisiones de la verdad como respuesta a los mecanismos de justicia transicional. En este sentido, encontramos países como Colombia, Salvador, Chile, Guatemala, que han implementado este tipo de justicia transicional. El objetivo de este trabajo es evidenciar cómo el arte puede aportar al derecho a la verdad y a la memoria, subsanando algunas de las principales limitaciones de las comisiones de la verdad. Para eso tomo como referencia tres casos: el caso de El Salvador, el caso de Guatemala y el caso de Brasil. En Salvador y Guatemala, pues, se crean las comisiones de la verdad a partir de los acuerdos de paz, que es el otro caso en Latinoamérica. Solamente están esos tres: Colombia, Guatemala y El Salvador. Pero como en Colombia todavía no lo hemos comenzado, entonces vamos a hacer el análisis con Brasil y con Guatemala. Guatemala atravesó por una guerra civil de 1960 a 1996, producto del enfrentamiento entre el gobierno autoritario y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que dejó la muerte y desaparición de aproximadamente 200 personas, en su gran mayoría indígenas y ladinos. Este conflicto culminó el 23 de junio de 1994
con la firma del Acuerdo de Paz y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, cuya función principal era servir como vehículo para develar la verdad y promover la reconciliación en toda la nación. En procura de cumplir con el objetivo, se desplazó a más de 2.000 villas, entrevistó a 7.000 personas e identificó que el 93% de las víctimas causadas en Guatemala fueron víctimas de Estado. No fue, o sea, el 7% de las víctimas fueron por la guerrilla. Bueno, acá me hizo falta decir algo importante, y es uno de los dictadores, un dictador que fue el que generó el mayor pico de víctimas en Guatemala. Él era Efraín Ríos Montt. En los años 80, él generó una política de tierra arrastrada, y con esa política fue como generó prácticamente el genocidio de la población maya en Guatemala. Resulta que en el 2003 este señor se presenta como candidato a la presidencia de Guatemala. Esta solicitud de candidatura pasa por el Tribunal Constitucional de Guatemala. El Tribunal Constitucional lo aprueba, y pues por supuesto esto genera en la comunidad, en parte de la comunidad genera rechazo, pero en otra parte genera aceptación y en otra simplemente no les interesa. Entonces, como reacción a este tipo de situaciones, Regina José Galindo genera un performance donde ella lleva en la mano una vasija. Esa vasija está con sangre, y ella camina desde el palacio, camina hasta la corte, hasta el Tribunal Constitucional de Guatemala. Ella mete sus pies dentro de la sangre y va generando un camino rojo, un camino de sangre que simboliza las muertes indígenas que hubo justamente bajo el periodo de dictadura y de golpe militar que encabezó este señor. Y es interesante mostrar que ella hace uso del espacio público como su teatro, interviene con las personas que van caminando, con los peatones, como sus compañeros de teatro, digámoslo así. Y ahí ustedes pueden mirar muchas de las reacciones de las personas, justamente la indiferencia. Muchas la reprocharon: ¿usted por qué hace eso? ¿Qué porquería? Usted está con sangre. Entonces, ese tipo, digamos, de situaciones nos remite a una cosa que ya se evidenciaba, digamos, con Sarlo y con Yelin, que es una guerra de memorias. Entonces, hay personas que simplemente niegan la memoria de los hechos que efectivamente las víctimas narran, y eso nos lleva, digamos, a un debate más que político, un debate moral. Bueno, si se traslada esta experiencia al campo político de disputa por la memoria, encontramos víctimas directas, víctimas indirectas, herederos de la memoria y algunos otros que niegan la memoria o sugieren su revisión. También se encuentra el reflejo de que para parte de la sociedad la historia violenta del conflicto armado pertenece a un pasado que ya pasó y que debe mantenerse alejado del presente actual del país, mientras que para otros el pasado no pasa, está presente, y por ello reclaman justicia, verdad y reparación, pues los efectos de la guerra se mantienen vivos hasta ahora. Ahora bien, en lo que se refiere al caso de Brasil, la dictadura militar fue el régimen instaurado el 1 de abril de 1964 hasta el 15 de mayo de 1983. Inició con el golpe militar que derrubó el gobierno de Joan Goulart, presidente elegido democráticamente. Es solo bajo el gobierno de Dilma Rousseff, que fue presa y torturada política en la época de la dictadura, que se crea la Comisión de la Verdad. Estoy un poquito nerviosa, discúlpenme. Que se crea la Comisión de la Verdad. Bueno, yo creo que me da hasta mejor sin que se crea la Comisión de la Verdad. Entonces, si recordamos, por ejemplo, ahorita en Brasil hay una tensión nuevamente política y volvemos a la disputa de las memorias.
Hay muchísimos videos de las víctimas de la violencia, de las mujeres víctimas de dictadura que sufrieron choques en sus vaginas, que vieron cómo enviaban ratos y veían cómo asesinaban a sus esposos, a sus hijos y a sus familiares, que tienen videos en YouTube colgados y son videos que nacen del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces son videos que entre comillas podría uno decir que son institucionales, y cuando usted va y mira los comentarios de YouTube, usted encuentra personas que se hacen pasar, que utilizan su posibilidad, digamos, como de testimonio, y dicen: yo viví en la época de la dictadura y lo que ocurrió solamente para los guerrilleros. Esas personas no eran humanos, entonces no merece que hablemos de respeto a los derechos humanos porque son guerrilleros. Entonces uno empieza a ver que empiezan a diferenciarse, que empiezan a decir: bueno, usted merece, usted no, y nuevamente volvemos a la lucha por la memoria y se intentan posesionar la memoria de las víctimas, pero también la memoria de los victimarios. Y Brasil tiene una particularidad, y es que la Comisión de la Verdad de Brasil se instaló prácticamente 30 años después que la dictadura acabó. Entonces, recordamos, Dilma Rousseff fue víctima de la dictadura, ella como presidenta de Brasil inicia una política de verdad. La Comisión de la Verdad se instala en el 2011 y posteriormente, año y medio después, termina. Otra cosa importante en la Comisión de la Verdad de Brasil, y que se incide, digamos, en el campo político actual, es Bolsonaro. Yo no sé si de pronto la noticia fue famosa aquí, pero cuando él era candidato en el Senado, él se refiere a Dilma Rousseff y dice: hay personas a las que no merecen ser violadas, mujeres feas, vacas que no merecen ni siquiera un esturbo, o sea, no merecen ni siquiera una violación. Y él es el candidato presidencial hoy en día en Brasil, ¿no? Ahorita en octubre, pero bueno. Igual tenemos logros tanto en la Comisión de Guatemala como en la Comisión de Brasil como en la Comisión de El Salvador, o sea, no todo eso es puro. Resulta que hay una particularidad en la Comisión de Guatemala, y es que el Acuerdo para la Paz prohibió a la Comisión identificar responsables. Entonces usted no podía individualizar quién fue, usted podía decir: fue el Estado es responsable, y el Estado es responsable del 93%. Pero aquí en la Comisión de Brasil tenemos un giro y se identifican 377 personas que son posiblemente responsables por los crímenes cometidos. Ahora, se registraron los crímenes y violaciones a los derechos humanos, y también tenemos varias limitaciones. ¿Cuáles? Los 30 años, y que actualmente muchos de los documentos oficiales todavía son cerrados, no se pueden abrir, entonces no hay una verdad completa. Aquí también encontramos activismo, que lo llaman ellos. Familiares de las víctimas de desaparecimiento hacen este tipo de performance y este tipo de inscripciones sobre los muros. Ellos ubican los nombres de los desaparecidos y también tienen ese contacto con el pueblo, con las personas. No solamente ubican los nombres, sino que también le tapan la cara a las estatuas, están representando, bueno, aquí está faltando alguien. Y este tipo de performance coincide con las narraciones de la Comisión de la Verdad, donde muchas de las víctimas, de los sobrevivientes, narran cómo tenían presas a las personas, cómo los amarraban, cómo los sometían y los ponían en estado de indefensión para torturarlos. Bueno, ¿todavía tengo tiempo? ¿Sí? En el caso de El Salvador, los grupos que se enfrentan, bueno, el conflicto de El Salvador dura 12 años, básicamente quienes se enfrentan nuevamente son las Fuerzas Armadas de El Salvador contra la guerrilla. Aquí el Frente Faraón Dumarte para la Liberación Nacional, y aquí nuevamente el 85% de los crímenes cometidos fueron crímenes de Estado, y lo que le resta, que es para completar el 95%, son de paramilitares que apoyaban al Estado. O sea, solamente el 5% de los crímenes fueron crímenes cometidos por los insurgentes. Uno es, y dos, que, aquí, hay una masacre que es terrible, y es la masacre de Mozote.
donde en el informe de la Comisión de la Verdad aparece que ellos lo hicieron en combate, pero cuando aparecen los restos en Mozote, los restos son de niños y son de mujeres. Entonces es muy difícil que el combate haya sido real. Entonces, hasta donde esas narraciones que ellos hacen en la Comisión de la Verdad son reales y son de verdad fidedignas. Aquí es una obra de teatro que se llama Bandada de Pájaros. Ellas son artistas y representan, en realidad la historia es supremamente dramática y pues se las contaría, pero el tiempo es corto, pero sí se las recomiendo que la miren. Es muy bonita y hace alusión a los desaparecidos también. Pregunta mucho por sus niños, por sus esposos, porque en realidad en El Salvador hay un fenómeno especial, y es que las mujeres han quedado solas, porque los niños fueron reclutados, o los niños fueron muertos también, los esposos prácticamente muertos, y las mujeres han quedado solas, y ellas dicen eso, dicen, bueno, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? Y empiezan a narrar pues todo el drama que tiene que asumir una mujer también cuando toda la responsabilidad cae en su cabeza. Los logros, bueno, El Salvador sí fue un poco más, la Comisión de la Verdad de Salvador tiene un poco más de logros, porque ellos alcanzan a incidir en la parte judicial. Entonces, de hecho, ellos envían informes a los tribunales, ellos envían informes sobre sus avances, y bueno, eso es importante porque en las otras, yo creo que es de las pocas comisiones en las que sus informes tienen un valor probatorio. Otra comisión en la que también los informes tienen un valor probatorio, pero no a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Comisión de Guatemala, que también es otra diferencia, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a darle un valor jurídico y un valor probatorio a lo que inicialmente es creado para narrar una verdad histórica. Entonces empiezan a nutrir a la Corte Interamericana para sus fallos. Bueno, ¿qué logros y qué aciertos se encuentran en las comisiones de la verdad en estos tres casos? Primero, el acervo probatorio. Entonces, lo que se recoge en las comisiones de la verdad inicialmente no debería tener un peso probatorio, pero el Tribunal Internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lo ha dado y ha tenido de hecho varios fallos donde los menciona. Por ejemplo, el caso de Mozote, en el caso de Mozote lo menciona, en el caso de los presos lo menciona, entonces ahí es interesante. La construcción de un relato común, la divulgación de los hechos y inserir esas narrativas en el debate público para que puedan ganar un espacio en el futuro. Ahora, como limitaciones, el tiempo, las comisiones existen por un tiempo limitado. El principal resultado que ellas presentan es un informe que cumple con un lenguaje tradicional que es escrito y no todo el mundo tiene pues la posibilidad de acceder a él. Por ello la limitación es, su divulgación es limitada. Las recomendaciones sería que el arte es una puerta de salida para esto. ¿Por qué? Porque el arte tiene una divulgación más amplia, es una fuente de información no convencional, y al no cumplir con unos códigos tradicionales abarca un poco más de población para difundirse, es de producción constante. Entonces, por ejemplo, esos memoriales que yo les mostré, es una producción que está todo el tiempo ahí, que está actualizando, se actualiza la memoria de las personas y maneja un lenguaje distinto que contribuye al derecho a la verdad y a la memoria. Gracias. Muchas gracias a Liliana Mendoza, y a continuación le damos paso a David Berman, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Sí. Bueno, muchas gracias
por estar aquí. ¡Qué paciencia! Ya soy el cuarto que lo dice, pero bueno. No, pues, real. Yo creo que la noción de pausa era más común, pero no, se ve que no. El rol del arte y la cultura es muy importante. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. No, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para no anestesiarlos. Antes, les tengo que hacer una pequeña confesión. Antes de preparar la conferencia, estuve tratando de juntar un montón de materiales y tenía como dos problemas básicos. Un problema era que no quería hacer un catálogo de obras. No quería llegar aquí y mostrar, digamos, qué es lo que los artistas habían hecho. Y el otro problema que tenía era que tampoco tenía ganas de entrar en todos estos debates estéticos a los cuales los teóricos del arte postmoderno nos han acostumbrado, porque nos hubieran llevado muy, muy lejos. En particular nos hubieran llevado en aguas turbias desde el punto de vista de la relación entre lo que puede el arte. Entonces, en vez de meterme en grandes laberintos teóricos, lo que les voy a proponer es un muy pequeño recorrido en torno a una experiencia histórica que es básicamente la de los países del Cono Sur y del país que más conozco, que es la Argentina, que es el país donde nací y crecí. Y lo que quiero hacer es básicamente señalar tres ideas principales, ¿sí? Serían estas. La primera idea es que, haciendo un poco una especie de retrospectiva sobre todo lo que sucedió entre los años del final de las dictaduras y hoy, nos encontramos con un hecho central, que es la contribución de los artistas. Y voy a tratar de aclarar, o voy a tratar de precisar por qué hablo de los artistas, ¿sí? La movilización personal de los artistas en un contexto de impunidad. Eso lo subrayo porque es central. Todo lo que vamos a ver de lo que les voy a mostrar tiene que ver con una movilización de la sociedad civil en un contexto de impunidad. Sea en el marco de la dictadura, donde vemos a grandes artistas tomar posición, o en el marco de la transición para que se haga justicia. Entonces ese tema del contexto de la impunidad es muy importante para entender lo que se hizo por un lado y cómo se institucionalizó, perdón por usar esa palabra, cómo lo que se produjo artísticamente para defender la verdad de los hechos se institucionalizó luego en una política patrimonial, donde el capítulo conmemoración es especial. No tengo tiempo de quedarme ahí, pero lo menciono porque creo que es importante tenerlo en mente. La segunda idea que quiero defender es que hubo una acción recíproca entre esas formas de arte, esas expresiones y las sociedades. Hubo una forma de apropiación que fue muy importante y que contribuyó a lo que podríamos llamar una experiencia colectiva. Y esto lo menciono porque quiero volver sobre este tema en las recomendaciones, porque creo que es uno de los elementos clave de la experiencia colombiana, es generar una experiencia colectiva, no fragmentada. Okay. El tercer elemento, que no voy a tener tiempo de abordar aquí, porque nos llevaría muy lejos en el tema del estudio o el análisis institucional, digamos así, de las políticas públicas, es que básicamente hubo un conjunto muy variado, muy diverso de políticas públicas cuando se trató de divulgar y de que el Estado asumiera una versión oficial, ¿sí? Es la noción de diversificación de las políticas públicas. Entonces, tres ideas que quiero que se lleven: la movilización de los artistas, la manera en que la sociedad se apropió de esas creaciones y la diversidad de políticas públicas. Son tres ideas, ¿sí? No las voy a tematizar mucho, pero son las tres que quiero que se lleven. Ok, quiero empezar haciendo hincapié en tres debates que están presentes en todo lo que voy a mencionar hoy, pero que no tengo tiempo de tematizar, no tengo tiempo de hacer la conexión, pero quiero que se lleven estas ideas. Son tres debates que son tres como tensiones, tendríamos como dos polos,
serían como un campo magnético donde hay una energía que nos va llevando de polo a polo, pero que no generan conflictos, problemas, generan soluciones, generan tensiones, pero que están ahí todo el tiempo, ¿sí? Son tres. Bueno, en realidad hay más, pero son tres que me parecen muy pertinentes para la discusión. La primera es la distinción entre encargo y creación, porque me parece que es el problema de quién tiene la iniciativa artística. Permítanme ilustrarlo de manera muy simple. Lo que ven aquí, la Capilla Sixtina, una de las grandes obras del arte, de la historia del arte, monumental. Esta obra es un encargo. Y es una obra de propaganda. Porque el artista trabajó para una institución que en parte tenía poder político, pero que sobre todo era la institución que tenía el pliego de condiciones. Vos tenés que hacer esto, etc. No quiere decir que el artista dejó de lado la creación, simplemente que sometió el proceso de creación a la realización de una obra por encargo. Aquí tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo de creación artística. El que toma la iniciativa es Pablo Picasso, en un contexto de guerra, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace Picasso? Decide hacer una obra monumental, pero por su propia iniciativa. No responde a un encargo. Por supuesto, el encargo tiene una dimensión económica, material. Entiéndanme bien, no estoy descartando una para favorizar otra, ¿sí? No estoy diciendo la creación es lo más lindo que hay y el encargo es una asquerosidad burguesa. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Simplemente esa tensión nos puede ayudar a entender un problema que es recurrente en todas las discusiones que estamos teniendo, y es quién toma la iniciativa, primero, y segundo, qué es lo que se dice. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente una obra por encargo no necesariamente va a aceptar la libertad completa del artista, ¿sí? La libertad de expresión, ¿no? Ok. El segundo campo energético que quiero que tengan en mente es la tensión entre historia y memoria. Y me pareció muy interesante lo que dijo hoy a la mañana Francisco de Rú, porque él mencionó varias veces, utilizó esta expresión, ¿qué nos pasó? La expresión ¿qué nos pasó? Es la expresión, la formulación central de la memoria. Pero si nos apoyamos en las técnicas y en la disciplina intelectual de esa profesión, que es la de la historia, caemos con otra pregunta, que es ¿qué pasó? Vuelvo a insistir que no estoy jerarquizando, no estoy diciendo la memoria es mejor que la historia, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo interesante que nos mencionaba Alejandra es la reacción de los historiadores al problema de afrontar el hecho de investigar lo que pasó en la sociedad. Pero lo que quiero subrayar, y que es muy importante, y esto lo digo aquí un poco a manera de provocación, es que tenemos que tratar de evitar una hipertrofia de la memoria, porque también necesitamos los hechos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La memoria puede ser individual o colectiva, se apoya esencialmente en una vivencia. A nosotros nos pueden contar algo que nosotros no hayamos vivido y que eso forme parte de nuestra identidad, ¿sí? Eso es importante porque nosotros, que somos seres de lenguaje, heredamos historias de aquellos que nos precedieron. Pero lo que quiero decir es, el hecho de que nos la hayan transmitido no quiere decir que la hayamos vivido. Ahí hay una construcción imaginaria y afectiva, ¿sí? Y cuando digo que hay un campo de tensión entre memoria e historia, es que la historia nos lleva hacia otro aspecto muy importante, que es la factualidad. ¿Qué es lo que sucedió? Y que creo que hace falta, precisamente, muchos de los que han intervenido hoy hablaron de la relación entre los juicios y la verdad. ¿Qué es lo que hay un historiador muy importante italiano, se llama Carlo Ginzburg, que escribió un libro que se llama El juez y el historiador, y la tesis de Ginzburg es que hay un momento en su trabajo donde el juez hace lo mismo que el historiador.
Al juez no le da lo mismo que hayan sido 17 o 22 personas las asesinadas en una masacre. A ninguno de nosotros nos da igual, ¿sí? Entonces, esa preocupación factual es la dinámica de la historia. Y la historia, como es una disciplina científica, trabaja con categorías que no son necesariamente las categorías psicológicas de nosotros que pudimos haber vivido un trauma. Además de todos los debates epistemológicos sobre la memoria, y es que nosotros los seres humanos, al contar una historia, tenemos tendencia a ponerla en forma, a olvidar ciertos aspectos, favorizar unos, etcétera, etcétera. No me meto ahí, simplemente lo menciono porque es un elemento importante. Termino con esto de la memoria con un elemento que creo yo que es muy importante recordar. Todas las movilizaciones que se dieron en el marco de los contextos de impunidad se dieron en torno al concepto de memoria, precisamente porque la impunidad funcionaba a través de tres grandes herramientas. Una era el silencio, la otra era la negación y el tercero es el cinismo. ¿Sí? Silencio, negación, cinismo. El silencio implica que nadie habla de nada, ¿sí? La metáfora de la... Vamos a dar vuelta a esa página, que es un poco el modelo de la transición española, que ha generado muchos debates teóricos. No hay que olvidarse que amnistía y amnesia tienen la misma raíz en griego, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es, en el contexto de la impunidad, el arma de las sociedades civiles fue la memoria colectiva, es decir, yo no estoy loco, yo sé lo que viví. Precisamente es el hincapié que mencionaba antes en la vivencia, que puede ser colectiva, puede ser individual, y nos la pueden haber transmitido a aquellos que la vivieron también. Ok. Tercer tensión, y esta la menciono porque fue abordada varias veces aquí también, la noción de verdad oficial y de verdad pública. Esta tensión es muy importante para nosotros hoy, porque necesitamos un relato común que no tenemos. Sobre todo que hace poco me enteré que no había cursos de historia contemporánea en la secundaria en Colombia. Y entonces si yo diría, si hay una gran preocupación que tiene que tener la Comisión de la Verdad es de llamar al Ministro de Educación y decirle, por favor, ayúdanos con esto. Entonces, esta tensión, verdad oficial, verdad pública, se apoya en una experiencia histórica que es la de las dictaduras del siglo XX. Las grandes dictaduras del siglo XX, el fascismo italiano, el nazismo alemán, la Unión Soviética, las grandes dictaduras generaron a través del control represivo de los medios una versión oficial de la realidad. Es el famoso problema de George Orwell, ¿sí? Cuando yo tengo un estado totalitario y controlo todo lo que se dice, yo puedo deformar la percepción de la gente a través de una versión repetida miles de veces. Tal cosa no existió. En las fotografías oficiales del manual de historia del Partido Comunista de la Unión Soviética había personajes que de una edición a otra desaparecían de las fotos. Esa persona nunca existió. Es la frase del general Videla cuando lo increpan sobre el tema de los desaparecidos. La verdad oficial tuvo como consecuencia la idea que había otra historia que no era la oficial, la historia oficial de una dictadura, y que tenía que trabajar luchando contra ese poder de Estado. ¿Sí? Ahí vuelvo al tema de la historia pública, que tiene mucho que ver con la manera en que los filósofos dijeron, bueno, pero la verdad, si se construye, también se apoya en hechos y es necesario verla en perspectiva a través de un espacio. Pero el deber del Estado democrático es abrir ese espacio para que esa discusión tenga lugar. Okay, esas tres distinciones me importan mucho. Voy a pasar directamente a los ejemplos que seleccioné, que son ejemplos que están ligados a las movilizaciones de las sociedades civiles del Cono Sur y que adaptaron y crearon formas de movilización artística. Perdón. Ahí va. ¿Sí? Perdón, aquí estoy. Me apuro, me quedan 5 minutos, me apuro. Les decía, el contexto de impunidad nos lleva a una acción de denuncia y concientización a través de la categoría de memoria. No lo soñamos, esto es lo que pasó aquí.
Fíjense que en ese sentido la reacción colectiva como individual es igual al mismo tiempo histórica. Es, aquí pasó esto. ¿Sí? Hay tres cosas que me llamaron mucho la atención reviendo un poco todos los materiales. Es que la mayoría de las formas de movilización artística funcionaron en torno a tres, yo distingo aquí, son tres ejes. El primero es la visibilización en el espacio público, que es algo que estuvimos viendo todo el día. La segunda es la importancia de ciertas voces. Y la tercera es cómo se van creando formas estéticas de expresión en las movilizaciones mismas. ¿Sí? Que digamos que el discurso político no se come todo, sino que el discurso va generando formas artísticas. Y creo que hay un elemento muy interesante, y es que en todas estas movilizaciones de las sociedades civiles en un contexto de impunidad hubo elementos comunes que permitieron que cuajara la acción colectiva. ¿Sí? Elementos simples que todo el mundo podía cargar en el sentido psíquico del término. Todo el mundo podía identificarse con nunca más. ¿Sí? O esta selección de expresiones que tengo aquí son expresiones que surgen en el movimiento de derechos humanos en Uruguay, en Argentina y en Chile. ¿Dónde están? Ni olvido ni perdón, juicio y castigo. ¿Sí? Evidentemente el slogan se puede mezclar con el graffiti, pero es a la vez una exigencia moral, un discurso político. Okay. Vamos a ver brevemente en revista algunas formas de visibilización en el espacio público. Creo que para aquel que haya escuchado hablar de las madres de Plaza de Mayo, seguramente habrá estado confrontado en algún momento con este ícono que es el pañuelo blanco. Madres y abuelas. ¿Okay? Fíjense aquí, se reúnen dos símbolos, el pañuelo y nunca más es el slogan que luego fue el título del informe de la Comisión de la Verdad Argentina, que se llamó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En el espacio público, por supuesto, es una pintada en un muro, en una calle. El siluetazo, ¿sí? También modo de expresión clásica para figurar la ausencia de los desaparecidos. Y aquí subrayo algo que va a volver, es los movimientos fueron creando esa forma de expresión artística. Ningún artista vino, yo les voy a decir cómo se hace para... ¿Sí? Surgió casi espontáneamente, diría, del hecho de tratar de mostrar la ausencia de aquellos que no están más, o que no están entre nosotros. Vimos en un montón de otros ejemplos de los otros participantes, pero aquí en el ejemplo que les traigo yo, hay una reapropiación irónica de los símbolos y de los, digamos, de elementos de la vida cotidiana que permiten transmitir un mensaje, ¿no? Esto lo van a encontrar bajo forma de afiches, de pins, de camisetas. Elemento central de toda la movilización visual, la tradición muralista. En todos estos países, en todos nuestros países, y ahora con el tema del arte del graffiti se ha puesto todavía mucho más fuerte, más intensa, los muros tienen la palabra. O figuran elementos, y aquí quiero mostrarles esta idea que vuelve del rostro de la persona que no está, que es una forma estética de expresión de lo que fue la lucha por el reconocimiento de los crímenes del terrorismo de Estado en el caso de la desaparición forzosa. La figuración del rostro. Bueno, ya se me acaba. Quiero mostrarles estos dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Son placas conmemorativas fabricadas por los vecinos de los barrios donde en ciertos lugares de memoria funcionaron centros de tortura, y no fue una iniciativa institucional, ¿sí? Creo que es interesante. Pueden recorrer las calles y se encuentran de pronto con una placa conmemorativa fabricada por los vecinos que conocieron, vuelve la memoria, conocieron a la persona que no está más, pero que asocian la persona con el lugar. Otra manera de representar, vuelve el rostro, los recordatorios en los diarios. ¿Sí? Bueno, menciono esto y paso directamente a las recomendaciones, si me regalan un minuto y medio más. Cuando digo las voces, quiero decir que los artistas tomaron la iniciativa de decir lo que pensaban, sea
bajo la dictadura, sea en el momento de la transición. Y esas voces particulares, que creo yo no las tengo que recordar, porque creo que todos conocemos, no sé, Los dinosaurios de Charly García, o Solo le pido a Dios de León Gieco, son canciones que jugaron un rol colectivo muy fuerte. Imagínense un ambiente de cancha de fútbol con gente cantando Los dinosaurios. Sucede algo colectivo, hay una experiencia colectiva común, compartida, ¿sí? Me miro a los raperos porque el corito es importante también. Entonces quiero decir, las voces particulares trascienden los géneros, son gente del rock, de la canción, del mundo del folclore, y la expresión viene a responder a una movilización de la sociedad civil sobre un tema en especial. Creo que hay una lección interesante ahí, ¿sí? Ok, voy a pasar directamente, quería mencionar el rol del cine, que lo vamos a encontrar en las recomendaciones. El cine es una herramienta poderosísima para contar historias de manera tangencial. El cine no tiene la misma misión que el cine de ficción, me refiero, no tiene la misma función que el documental. El cine puede elaborar una narrativa en torno a un proceso de identificación con personajes y vamos a poder contar la historia de todo ese contexto a través de un drama. Y quería mencionarles algo, les muestro las fotos, no tengo tiempo de explicarlo. Una forma específica de protesta argentina que se llamó el escrache. El escrache es una palabra que viene del lunfardo y quiere decir ridiculizar a alguien o señalarlo o simplemente revelar algo que hizo pero que lo quiere mantener oculto o burlarse de alguien, ¿sí? El escrache es una forma de manifestación en el espacio público que es una mezcla entre la performance y el escarnio. Son grupos de gente que se reúnen donde vive, por ejemplo, un antiguo torturador que fue disculpado por las leyes del indulto y que organizan protestas e instalaciones en el espacio público, con discurso, con imágenes, con canciones, con pintadas, para decirle a la gente: aquí vive un torturador. Está en ese piso y nos está mirando. No te olvidamos, tenés que estar en la cárcel. ¿Sí? Les muestro algunas imágenes de los scratches. Ok, voy a saltar un poquito y voy directamente voy a mis recomendaciones. Quería tener un poquito más de tiempo, pero voy directo al grano. Creo que es importante entender el rol de las políticas públicas indirectas. ¿A qué me refiero con esto? El cine argentino logró hacerse cargo de las tramas ligadas a esa historia traumática porque pudo encontrar un territorio de financiamiento que no era una política pública directa, no era una política de encargo artístico, sino que era una ayuda, un fomento a la creación con criterios estéticos, pero que correspondiese a la lógica del cine. ¿Sí? El INCA es el Instituto Nacional de la Cinematografía. Entonces, esas películas que vimos antes, La Historia Oficial, El Secreto de Suso, todas esas películas beneficiaron de una ayuda a la producción, pero la película era una creación del mundo del cine. ¿Sí? A eso me refiero con indirecto. El plus es que permite una libertad de expresión. El menos, o el pro sería ese, y el contra sería que, y bueno, es un poco corrupto a veces. Porque si yo conozco a gente que está en la comisión, que da la plata, ¿sí? Bueno. Segunda recomendación, insistir en la dimensión educativa de las políticas. Trabajar a nivel educativo, en particular cuando tenemos políticas de memoria. Incluirlos en los manuales. Vuelvo a lo que dije al principio sobre la enseñanza de la historia, ¿sí? La enseñanza de la historia es clave. Es clave porque justamente nos recuerda cuánta gente murió, ¿sí? Entonces, hay que mezclar las dos, pero creo que no puede haber política en ese sentido sin una dimensión educativa. Y esto me lleva al tercer elemento, y es introducir la factualidad. ¿Qué es lo que escuchamos hablar hace unos minutos de la idea que hay relatos contradictorios? Está el relato de la víctima, pero está el relato del victimario. No se olviden, silencio, negación, cinismo. Ahí aparece el cinismo.
¿Y a mí qué me importa que hayan matado a tu familia? ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra civil el odio es un factor social. Y lo vemos todos los días en los medios, bueno, en las redes sociales en todo caso se ve de manera bastante evidente, ¿sí? Lo que quiero decir es, volver a la factualidad es tratar de hacer intervenir esa dimensión un poquito más técnica, más científica que pueden aportar los historiadores, para que todos tengamos esas categorías del relato en común, para que todos podamos decir o contar o saber que eso fue así, y ahí interviene ese elemento que yo mencioné antes de cuando el Estado abre el espacio de una verdad pública. Bien, y las dos últimas recomendaciones son, creo yo, recomendaciones pragmáticas, las quiero decir abiertamente. Muy a menudo estamos como con una especie de cerebro dinosaurio marxista, que es como el agente del mundo de la industria cultural de masas piensa como comerciantes y no les va a interesar tal cosa. Tenemos todos los elementos para poder crear productos culturales de masa que difundan esta historia y estas voces de las cuales hablamos. Fíjense, dos ejemplos. El patrón del mal. ¿Sí? Todo el mundo escuchó hablar de la serie, ¿no? La serie televisiva, o por Netflix o por internet, es hoy lo que era la novela por folletín en el siglo XIX. No tiene nada que enviarle a Tolstoy o a Balzac. Es más, tenemos todos los materiales para hacer una gran saga de la historia colombiana y contar estas historias de manera interesante y que sea un producto cultural que ocupe ese espacio de difusión. Y ese es el tema central. Si yo redacto un informe de 500.000 páginas sobre toda la verdad del conflicto colombiano, pero eso está en una biblioteca, en un país donde la gente no tiene acceso, no sirve. Quiero decir, sirve, pero no estamos llegando al impacto que querríamos. Entonces, los productos de la industria cultural, hablo de industria precisamente porque, como dijo Francisco de Rú, los artesanos de la cultura son minoritarios. Lo que es mayoritario, lo que es masivo, son estos productos. ¿Sí? Aquí nos enfrentamos con un montón de pequeños problemas prácticos, pero lo subrayo porque es un elemento central de la política de difusión. La última recomendación que yo le haría a la comisión es de pensar de manera pragmática, es decir, económica, en todos los canales de visibilización posibles. Todos. YouTube, Twitter, museos, radio. Eso quiere decir, cuando digo económica, quiero decir, por ejemplo, se puede concebir un fondo económico para el financiamiento de productos culturales para que esos espacios puedan ser comprados en canales televisivos en el horario prime time, 8:30, 9 de la noche. Cortos, series, entrevistas, documentales, videoclips. Hay que pensar en toda esa diversidad para que todos esos canales empiecen a resonar. Uno de los problemas que creo yo golpean de manera más fuerte a la situación en Colombia es la fragmentación. Y una de las grandes preocupaciones que creo yo debe tener la Comisión de la Verdad a la hora de plantearse el problema de cómo difundirlo es la idea de generar un relato que empiece a hacer ecos en un montón de cámaras diferentes. Muchas gracias. Bueno, a continuación iremos a un receso. La idea es volver a las 3:30 para iniciar nuevamente el sexto segmento. Sí, hay que almorzar. ¿Usted va a almorzar? A las 4. Entonces, a las 4 iniciamos el sexto segmento, la guerra que no hemos visto a través de un proceso pictórico con los artistas Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales, quienes conversarán con excombatientes de la SAUCED y las FARC y soldados heridos en combates del ejército colombiano. Muchas gracias.